Biotechs en el exterior. Hoy tenemos como invitado especial a Tomás Emilio Navarro Sens. Él se graduó hace 2 años de Ingeniería en Biotecnología con concentración en Biología Molecular y actualmente labora en Tropic Biosciences. Adelante, Diego. Bueno, Tomás, muchas gracias, antes que otra cosa, por darnos el honor de ser nuestro primer invitado en este proyecto nuevo. De verdad te lo agradecemos muchísimo, como no tienes idea. Y bueno, nos gustaría enfocarnos primero en esta parte de cómo fue la selección principal para este lugar en el que estás ahorita. Si te interesó primero el país, si te interesó más la empresa como tal, te interesó un proyecto de la empresa. ¿Cómo fue este proceso de decisión que tuviste? Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias chicos a ustedes por invitarme. eh, que digo, suena muy buen proyecto y pues que gracias por ser el primero, me siento muy, muy honrado y estoy seguro que van a encontrar muchos buenos Exatex por ahí en el mundo. En cuanto a mí, antes que nada, yo creo que mi motivación principal partió de que yo quería empezar a tener una experiencia profesional eh, antes de graduarme o inclusive cerca de graduarme, eh, para que empezara a saber cómo quería desarrollar mi carrera, hacia dónde quería orientarme. Creo que algo que el sistema tech, que digo yo, a mí me encantó estar en el tech y todo lo que aprendí fue increíble y todas las oportunidades que me dio fueron muy buenas, pero esta parte de experiencia profesional sentí que es algo que faltaba en el sistema y hay muchos de mis compañeros que están ejerciendo de becario al mismo tiempo que estudiaban, y que sentía yo que era quizá un ritmo de vida bastante pesado. Entonces cuando yo empecé a pensar en esto, dije, bueno, sí, sí quiero hacer lo que ellos están haciendo, pero lo voy a estar haciendo en verano, en vacaciones o cosas por el estilo. Y y entonces empecé a buscar un poco y a platicar también con contactos. Tengo la fortuna de que mis padres están un poco en este medio también, en este campo científico. Entonces pude hablar con ciertas personas y estuve buscando un par de empresas con las cuales podía desarrollar unas prácticas profesionales, solo con tal de tener una idea de lo que era trabajar en este campo y meterme un poco a la parte privada. Y se redujo un poco a esta empresa en la que ahora estoy, Tropic Biosciences, y la otra que se llama, bueno, Nestlé, que todos la conocemos, era el Centro de Desarrollo e Investigación. Y al final me fui por Tropic Biosciences porque trabajan con tecnología muy innovadora, a pesar de, en el momento en el que yo hice mis prácticas eran una pequeña startup de 16 personas, ahora ya somos más de 90 y sigue creciendo, entonces sí, 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 es impresionante cómo ha ido evolucionando la empresa. Pero definitivamente mi motivación inicial fue que yo quería tener una idea de lo que era estar en un área laboral. Y como alguien que se está especializando en biología molecular, cualquier oportunidad en biología molecular me pareció muy interesante. Creo que no hay tanta diferencia a este nivel cuando si se trata quizá de una empresa del agro como de una empresa en farmacéutica. Yo conozco personas que han dado el salto. Hay un investigador en la empresa que él viene de usar CRISPR en humanos, o bueno, a nivel celular, y que ahora está usando CRISPR a nivel vegetal. Entonces, me llamó mucho la atención y creo que fue una muy buena experiencia porque en los primeros 2 meses, hice 2 meses con ellos de prácticas profesionales antes de regresarme a México a terminar la carrera. Y estuve tanto en cultivo de tejidos como en biología molecular y creo que fue definitivamente todo lo que sabía a nivel teórico, aplicarlo. Y era ir al laboratorio e ir de 9 a 5 con gente que
digo, éramos pocos, eran dos investigadores en biología molecular y dos investigadores y un técnico en cultivo de tejidos, pero digo, todos los investigadores ya tenían un doctorado, ya tenían ciertos años de experiencia, tenían mucho conocimiento, sigue siendo, a pesar de ser más de 90, un ambiente muy dinámico, y desde el principio de que esta empresa se ha desarrollado, ha sido muy dinámico, mucha discusión científica. Entonces, si bien no entendía todo, pero definitivamente empezaba a aprender y a escuchar y sobre todo a hacer muchas PCRs y de repente muchos geles y como todas esas técnicas y luego realmente anotar experimentos y ayudarle a los investigadores a cómo avanzar en todo lo que están haciendo en su investigación, valga la redundancia, pero creo que me motivó mucho a darme cuenta que sí, que estaba listo a empezar a ejercer lo que había aprendido durante la carrera. Muchas gracias, Tomás. Gracias por la experiencia. Ahorita sigues con el siguiente punto. No sé si hubo alguna parte de la pregunta que no respondí o... No, todo perfecto. Gracias. Bueno, y ahora ya sabemos que tú, ahorita estás en Reino Unido y en Inglaterra. Sabemos que, bueno, ya dejando un poco de lado la parte de como más técnica y más con base en tu experiencia, pues sabemos que a veces a los mexicanos no nos tienen en un tan buen, ¿cómo se dirá? Como en una buena perspectiva, pero pues con base en tu experiencia, ¿cómo ha sido pues el ser mexicano estando en un país extranjero? Sí, tienes mucha razón en lo que comentas. Muy curiosamente, digo, a mí me ha ido bastante bien, me ha encantado todo esto. Creo que afortunadamente también me encuentro en un ambiente muy internacional, muy abierto. La empresa seremos más de 20 nacionalidades, seguramente. Entonces hay un poco de todas partes. Mi equipo somos cuatro. Uno de ellos es un estudiante que está como asistente, pero todos diferentes. La líder de mi equipo ella es argentina, el otro investigador él es irlandés, y el chico creo que sí es inglés, pero de ascendencia portuguesa o algo por el estilo. Entonces es muy interesante y sí es cierto que se tiene como un poco este estigma de latino. Creo que sobre todo es conocido. La gente no se ha dado la oportunidad realmente como de conocer nuestra forma de trabajo, eh, pero creo que, y no es por estar sesgado por ser mexicano, pero creo que somos una cultura muy trabajadora. Y un poco, quizá dentro de México, hasta un poco dañina en el sentido de que se normaliza mucho trabajar de más. Pero cuando vas a Europa y demuestras que somos capaces, no solo somos capaces, sino que realmente nos adaptamos bien y somos más resilientes que a veces hasta los mismos locales. Y yo me acuerdo, mi ex jefa, la que está en biología molecular, ella es colombiana. Entonces, y a veces ella me decía como que de verdad quería traerse más gente latinoamericana porque era un estilo de trabajo con el que se acoplaba muy bien y con el que sentía que eran muy trabajadores, muy perseverantes y que también se adaptaban, muy resilientes. Eh, es un poco difícil por te digo, un poco como la gente no se ha dado la oportunidad de conocer. Y también por el hecho de que Europa es un gran bloque, bueno, a pesar del Brexit, que ahora quizá ya es un poco más difícil, pero antes, digo, era un gran bloque, entonces ya estaban expuestos a muchas culturas diferentes. Cualquier europeo podía ir a trabajar a UK o viceversa, y creo que se quedan más como en lo local que en realmente... La parte de la visa, al fin y al cabo, siempre resulta un poco complicado.
Pero bueno, en mi caso ha sido bastante bien y creo que cualquier reto es, agradezco mucho como la preparación que he tenido toda mi carrera. Creo que el TEC prepara, digo, no es por nada que esté en la visión y misión, seres íntegros con una visión internacional y con sentido humano. Entonces, eh, me sentía con mucha confianza y de estar preparado y creo que eh, realmente he logrado como ese cometido de siempre tener un buen desempeño. Gracias, qué bueno Bueno, que has, perdón, qué bueno que has no, no tenido se una preocupe. buena experiencia. Gracias. Qué padre que estás trabajando con un equipo pues tan diverso y queríamos preguntarte qué tan complicado fue obtener la documentación para viajar y si fue difícil obtener la visa de trabajo o residencia. Ok, en ese aspecto tengo que decir que hice trampa y no hice trampa porque yo soy mitad francés, entonces tengo la nacionalidad francesa también y afortunadamente eso me facilitó muchísimo la entrada aquí. Eh, tuve, yo estoy aquí como francés y llegué antes del Brexit también, entonces yo creo que ahorita inclusive como francés ya sería complicado. Eh, entonces, por esa parte no tuve que hacer realmente una visa, sino que me pude registrar como europeo y luego cuando empezó todo el Brexit, que era el tema más platicado antes de Corona aquí en Reino Unido. Y, y entonces había ciertos procesos más sencillos para los europeos. Lo que sí sé es que tengo varios amigos que han logrado venir aquí por medio de una maestría e inclusive una de ellas ya la terminó su maestría y consiguió trabajo aquí porque creo que puedes estar aquí hasta 6 meses sin visa y después ya puedes como eh, documentar la visa. Creo que Reino Unido en todo lo que es la parte administrativa burocrática, que siempre es un poco una lata cada país, pero Reino Unido no es de los más complicados. El problema es que sí hay que pagar un poco para una visa, sí lo he checado antes. Y desafortunadamente sí ha sido algún factor que a veces he querido mandar ciertos CVs, bueno, y lo he hecho de compañeros que quizá estaban interesados en conocer una posición en Tropic. Y me dicen, mis jefes me dicen, nos encanta, yo creo que tiene muy buen perfil, pero la visa complica un poco las cosas. Espero que con esto del Brexit, uh, Reino Unido se abra un poco más a otros países, ahora que realmente ya no forman parte de la Unión Europea. No sé si eso facilitará ciertos aspectos. A nivel de estudios, creo que es muy fácil venir acá. A nivel profesional, yo creo que es un poco más complicado, pero una vez que logras estar aquí o logras tener alguna experiencia internacional, que es algo que también siempre he recomendado, creo que ayuda mucho enriquece como tu CV de cierta manera. Definitivamente les, como que es un punto en lo que se fijan mucho. Oye, nada más, o sea, por ejemplo, tratando un poquito más esta parte que mencionabas sobre el panorama tanto económico, político que tenemos actualmente en el mundo desde los últimos años, el último año, principalmente aquí con el coronavirus. Tú con estas pocas experiencias o muchas experiencias que has tenido tanto allá como acá en México, ¿tú cuáles dirías que son las principales ventajas o desventajas de trabajar en el extranjero? Bueno, ventajas definitivamente el nivel científico y el desarrollo de tecnología aquí es bastante elevado. Hay muchísima investigación en Reino Unido. También la comunidad científica es muy aceptada. La distribución de la información científica es bastante fácil. Y uno de los ejemplos más obvios que les puedo dar es que somos el mejor país en Europa con vacunación, de las tasas más altas de vacunación, porque la gente se informa, acepta y está
se está vacunando, simplemente no está diciendo que no por desconfianza, y al contrario, entonces, y sí, todo este desarrollo científico. Aquí en Norwich hay algo que llamamos el Research Park, Norwich Research Park o NRP, y son varios institutos que se dedican a la investigación. Tienes la Universidad del Este de Anglia, East Anglia, que es UEA, como el bloque universitario y la institución académica, pero lo tienes en cuanto a ciencia de plantas, Sainsbury Laboratory y John Innes Center, muy buenos plantas. Tienes otros más hacia microbiota y salud humana. Tienes otro instituto que es más genómica y bioinformática. Entonces, muchísimo, se reúne muchísimo conocimiento y se desarrolla muchísima investigación. Y ese es el caso de Norwich, pero esto pasa en varias partes del mundo del Reino Unido. Entonces, y Europa también en general. Creo que hay muchísima investigación, que es una tristeza que en México no se desarrolle tanto. Creo que tenemos grandes universidades y luego tenemos un potencial enorme, y hay empresas, pero todavía no hay inversión. Quizá un poco, sí la habrá privada, pero no la habrá tanto pública. Entonces ya creo que es una de las más grandes ventajas. Desventajas, creo que definitivamente a veces un poco el choque cultural, y sobre todo como los objetivos a largo plazo, porque si bien estoy desarrollando mi carrera ahorita en Europa, eh, todo lo que yo estoy aprendiendo yo eventualmente lo quiero llevar a México. Y ahorita no estoy ahí, obviamente, entonces, pues sí no puedo, no estoy dando un impacto a México, y yo espero que eventualmente, conforme desarrolle mi carrera aquí, diga, ya tengo lo que necesito y me regreso a México a desarrollar proyectos allá. Sí, ese es, yo diría, como el más grande. Pero eso quizá ya es un poco más personal, más que realmente alguna ventaja o desventaja tangente. Sí. No te preocupes, al final del día, yo creo que ese tipo de cosas, pues siempre sí son más personales en algún punto, ¿no? O sea, alguien nos puede decir, oye, pues que yo lo que más extraño es la comida, ¿no? A lo mejor en algún punto, ¿no? Se entiende, precisamente, como ya habíamos aclarado al principio, el objetivo precisamente de esta entrevista es este tipo de cosas que en un inicio pueden sonar un poquito más, pues, no sé, no tan científicas, pero la verdad es que también al final del día importan, ¿no? Y nos deberían de importar a todos, o a todos nos terminan importando, ¿no? Al principio, en un punto o en otro. Sí, definitivamente, claro, y a mí siempre me gusta muchísimo las nuevas experiencias y cómo aventurarme un poco. Entonces yo venía muy motivado a esta experiencia y me ha gustado muchísimo. Y claro que con el coronavirus ha sido toda la situación un poco más difícil. eh, y estar lejos de México, pues es otro reto. Pero digo, no, creo que me, en general estoy como muy contento de toda experiencia, y obviamente estoy viendo como el futuro de mi carrera, y me gustaría quedarme por aquí en Europa. Bueno, me voy a quedar aquí en Europa porque me aceptaron para un doctorado, entonces en octubre ya estaré empezando. Muchas felicidades, Tom. Gracias. Bueno, pues retomando esto que dices de, pues, principales desventajas, ventajas de trabajar o no en el extranjero, bueno, a comparación con México, tú, pues más o menos, ¿dónde consideras que para biología molecular haya más o mejores oportunidades en el campo laboral? Ok, creo que depende, creo que te puedes poner a ver un poco en todas partes y vas a encontrar, pero en lo que... Te voy a hablar un poco quizá más del campo agrícola, pero creo que también aplica muchísimo para farmacéutica o investigación médica, en biología molecular.
Reino Unido no es malo, tiene muchísimas universidades y tiene muchísima investigación y a nivel académico creo que está muy abierto a candidatos de todo el mundo, lo cual es fácil. A nivel industrial quizás un poco más cerrado por esta cuestión de que quizá le darían prioridad más a los europeos o a los nacionales. Pero Europa en general, a nivel agrícola, por ejemplo, Países Bajos, buenísimo, desarrollan muchísima investigación y mejoramiento en cultivos. Países Bajos es uno de los productores líderes en hortalizas. Alemania tiene muchísima investigación, tiene muchos institutos, los Max Planck, que se dedican a todo tipo de ramas científicas. Y claro, Estados Unidos es de lo mejor. Estados Unidos tiene los mejores institutos, tiene los, como voy a decir Silicon Valley porque es como el ejemplo que todos conocemos, pero son como estos hubs de desarrollo tecnológico que es muchísimo, de las mejores universidades con nuevas empresas que crecen y se vuelven muy importantes. Entonces sí, simplemente en mejoramiento agrícola, UC Davis en California, Cornell, creo que está cerca por Nueva York, Texas A&M. Entonces sí, Estados Unidos siempre es, en todo lo que es nivel científico, es muy, muy bueno. Luego es quizá una decisión un poco más personal porque la cultura norteamericana a mí no me atraía muchísimo. Creo que estaba mucho más adaptado a la europea por mi parte francesa y también creo que me atraía mucho más, pero definitivamente es de lo mejor que hay. Pero también, vaya, tienes Australia, tienes ciertas universidades y no sé si ustedes, Álvaro todavía fue su director de carrera en algún punto. Pues Sí, a mí se me tocó. Alvarito ya está ya en Queensland, me parece, haciendo su doctorado en Australia. Entonces sí, tienes un poco de todo. Lo que yo he visto es que tengo varios amigos que se han venido aquí a Reino Unido a hacer una maestría. Les digo porque creo que es bastante accesible a nivel académico y a veces aquí las maestrías duran un año, entonces es muy interesante. Sí, es un camino que es atractivo para nosotros porque nuestra carrera dura 4 años y medio, pero tristemente no somos considerados de maestría, somos considerados un bachelor. Entonces, a veces es muchos países a los que se quieren dedicar a investigación o a los que, o claramente una maestría luego te da como acceso a mejores trabajos, el tener el título ya tienes como una mejor posición salarial si tienes una maestría que si solo tienes una licenciatura. Entonces, un año es muy atractivo. La ventaja de Reino Unido, también Estados Unidos, es que el doctorado lo puedes hacer directamente de la licenciatura. Yo no tengo la maestría, yo terminé los estudios, yo terminé IBT y me puse a trabajar y con 2 años de experiencia creo que tengo todo lo que una maestría y más de lo que una maestría podría darme a nivel aplicado. Entonces, sí, ya si quieres irte más a Europa Occidental, Francia, España, Holanda, Alemania, sí te piden maestría. Pero los doctorados son más cortos, son 3 años, aquí es 4. Entonces sí, creo que depende un poco cómo uno se quiere desarrollar, pero definitivamente en todas partes en el mundo. Yo cuando estaba empezando a buscar esto del doctorado y empecé a platicar con ciertas personas, pues sí, me dieron como los puntos centrales en Europa, definitivamente Estados Unidos, todo el mundo me ha dicho Estados Unidos, pero de repente tengo este mejorador, fitomejorador con el quien he estado manteniendo contacto y de repente me puso algún que otro laboratorio en Israel, alguno en Emiratos Árabes, alguno en Australia. Entonces creo que es muy interesante como que abrirse un poco al... También depende de qué tan lejos quiera irse uno, ¿verdad? Entonces, esa es otra cosa, pero sí. Yo he visto muchísimo en Europa y Estados Unidos, definitivamente. Bueno, como Muchas último para gracias. cerrar, quisiéramos pues
que tú le des como, si le dieras un consejo a alguien que es estudiante y quiere un tipo de experiencia así, pero le da miedo o algo lo frena, ¿qué tip o qué sugerencia le harías? Ok. Digo, es que obviamente de entrada digo que sí, que lo hagan, que esto no, antes que nada, si el miedo viene un poco porque siente que no se van a adaptar o que es un ambiente muy diferente y como que ese miedo a salir de la zona de confort o lo desconocido, eh, creo que tantas veces nos han dicho que salte de la zona de confort y luego la expandes. Y es que es cierto, es arriesgarte a estas nuevas experiencias, vas a aprender muchísimo, no solo a nivel académico profesional, pero a nivel personal. Yo creo que exponernos a este tipo de aventuras, como yo le diría, uno aprende muchísimo de sí mismo y descubre muchísimas cosas de sí mismo. Entonces es como, ese sería como mi primer consejo. Yo creo que el conocimiento es muy enriquecedor en todos los aspectos de uno. Y segunda, nada es permanente. No crean que porque es que me da miedo, porque qué tal si todo sale mal. No se preocupen, así es la vida y a veces pasa y sabes, y puedes decir al cabo de 3 meses, es que no me gusta y está bien, ¿sabes? Hiciste el intento y no se pudo y no es permanente, puedes siempre decir que no. Entonces, no es, sí, no sé, no es a veces como ya me metí a este tópico y pues ni modo, pero pues a veces la gente dice como, no, pues también lo voy a dar de baja. Pues creo que es lo mismo aquí, quizá es un poco más a nivel grande escala porque se mudan y todo, o sea, te mudas y todo, pero vale mucho la pena arriesgarse y no tiene nada de malo el decir que no, esto no es lo tuyo, porque definitivamente puedes eh, puedes decir que esta aventura no es lo tuyo. Pero yo creo que en mi experiencia, siempre que me he arriesgado a esto, siempre que he buscado algo diferente, ha sido conocerme a mí mismo, descubrirme a mí mismo, en lo personal, en lo profesional. A mí, personalmente, estar expuesto a diferentes culturas es muy bonito. Sí, a veces está el choque cultural y definitivamente extraño la comida mexicana, pero también es todo tipo de nuevas personas que he conocido en estos 2 años, es precioso y eso nadie me lo quita. Entonces, definitivamente lo aconsejo. Inclusive, a ver, 2, 3 años, porque estuve un año en Finlandia de intercambio. Y también, si tienen la oportunidad de una experiencia internacional en intercambio, sé que ahorita ha sido muy complicado por toda la situación, pero esperando que esto ya vaya a empezar de salida, definitivamente lo recomiendo. Eh, el aprendizaje es único y la experiencia es única, es muy bonito. Bueno, muchas gracias por tu confianza y por tu apertura a estar en este espacio. Espero que haya sido pues enriquecedor para todos y que tengas una excelente semana. No, gracias a ustedes, chicos. Mucho éxito con este proyecto, mucho éxito igual con la carrera y con todo. Espero que todo les vaya bien por allá. Sé que la situación en México es un poco complicada, pero pues siempre pensando fuertemente en que todo se irá mejorando. Y pues muchas gracias otra vez, en verdad. No, gracias a ti. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao. Luego. Chao.